Había unos ejemplos claro, si acaso puedo tocar uno, pero gente que fue como Jeremías en su tiempo, cuando Dios los llamó, fue el mismo Moisés frente a Faraón. Moisés frente a Faraón tuvo que enfrentar el poder más grande de Egipto. Y para poder enfrentar al Faraón, Moisés también tuvo que entender estos 3 puntos. Tuvo que pararse firme, entender la protección que solamente venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si él no entendía la protección que el Señor le estaba dando, ¿cómo él se iba a parar frente a Faraón para hacerle frente? Solamente aquel que entienda lo que Dios ha puesto en él podrá hacerle frente al enemigo. Porque la palabra dice que Moisés y Aarón fueron frente a Faraón, frente a los magos, frente a toda aquella gente que estaba en aquel lugar, y se enfrentó. Moisés tuvo que resistir, esperar esas 10 plagas, resistir ataques aún del mismo pueblo, porque en un momento dado el pueblo lo culpa de que Faraón le pusiera más carga. ¿Cuánto tuvo que resistir y ser un muro de bronce Moisés para cumplir la misión difícil que había puesto Dios sobre su vida? Pero muchos, cuando se presenta la crisis, no presentamos el carácter firme que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cuán dispuesto estás tú a ser como el Señor le dijo a Jeremías que fuera? Él te ha puesto con estas 3 características. ¿Cuán dispuesto estás tú a ser firme por el Evangelio de Cristo? Donde quiera que te encuentres. Si ahora mismo alguien se levanta y te dice algo en contra del Evangelio, te dice, pero ¿quién eres tú? No me digas que ahora tú eres cristiano. No me digas que ahora tú vas a la iglesia. No me digas ahora que tú le sirves a ese Señor, a ese Dios. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a hacer una ciudad fortificada. Vas a entender que de parte de Dios tú tienes protección y tú estás segura, que no tienes que temer de ningún ataque, de nada de lo que quieran decir. Vas a ser como esa columna firme, te vas a mantener firme sin retroceder. Vas a resistir sin importar lo que se presente, o vas a flaquear inmediatamente. Aleluya. Elías tuvo que vivir de igual forma. Qué difícil misión tuvo Elías, dice la palabra, enfrentarle al rey Acab. Y sobre todo a Jezabel, que todos sabemos ese espíritu de Jezabel cómo era. Elías tuvo que enfrentarse frente a 450 sacerdotes de Baal y 400 de Acera, porque muchas veces presentan solamente a los de Baal. Él se presentó casi entre 800 sacerdotes satánicos, y él solo frente a todos esos sacerdotes. Él tuvo que ser esa ciudad fortificada en medio de aquel pueblo que estaba claudicando entre 2 pensamientos, dice la palabra. Dice la palabra que Elías tuvo que confrontar al pueblo, pararse firme, ser una columna firme y confrontar al pueblo y decir, ¿por qué ustedes están claudicando entre 2 pensamientos? Si su Dios es Dios, sirvan a Él, y si su Dios es Baal, pues sirvan a Baal. Pero tuvo que pararse firme. Tuvo que presentar la columna de hierro. Tuvo que ser resistencia, un muro de bronce, para poder enseñarle a aquel pueblo quién era el Dios verdadero. Elías entendió su misión. Elías entendió que era una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce en medio de aquella rebeldía del pueblo. Tuvo que confrontarlos. Tuvo que confrontar la más alta autoridad. Porque como te leí, dice la palabra que el Señor le dijo, te he preparado, te he puesto de esta forma, para ir en contra de los reyes de Judá. ¿Y quién era Acab? Un rey de Judá. Te he puesto en contra de los príncipes, te he puesto en contra de los sacerdotes y en contra del pueblo de toda la tierra. Así había puesto a Jeremías, y así pasó con diferentes personajes de la Biblia. Y te voy más, ¿quieres verlo en el Nuevo Testamento? Pedro, Juan, los discípulos tuvieron que ir en contra muchas veces de la autoridad y aún del Sanedrín, que eran las autoridades de los sacerdotes, de todos los líderes religiosos. Pedro fue llevado muchas veces delante de estas personas, fue torturado muchas veces, fue arrestado y amenazado por estos líderes religiosos.
Pero dice la palabra que Pedro tuvo que ser esa columna firme, no retroceder. Ellos le amenazaron y le dijeron, no hables de Jesús, no menciones el nombre de Jesús. Pero tú sabes lo lindo de Pedro, como le responde a estos líderes religiosos, porque no se doblegó, fue una columna de hierro, fue un muro de bronce, resistió todo golpe, toda amenaza de estos líderes religiosos. Fue una ciudad fortificada porque sabía que Dios lo estaba protegiendo y el Espíritu Santo ya estaba con ellos. Aleluya. Estoy hablando ya bajo el nuevo pacto. Y Pedro le contesta, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el carácter firme que Dios quiere que tú tengas hoy para lo que se va a presentar. Es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios primero antes que los hombres. Aleluya. Así que ellos, todos estos ejemplos que te mencioné por encimita, fueron tanto ciudad fortificada en su tiempo, columna de hierro y muro de bronce. Ellos entendieron que Dios los había llamado y que Dios los había puesto de esa manera en medio de la misión y el ministerio difícil que les había tocado. Y a ti te va a tocar. Si no te ha tocado todavía defender el evangelio, te va a tocar. Y si no es solamente cuando te toque la crisis, el momento difícil, sepas cómo enfrentarte, resistir, mantenerte firme y reconocer la protección de Dios. Por eso Dios quiere que tengas un carácter firme en medio de la crisis y seamos como un Jeremías en este tiempo.